Tenía hoteles, tenía la compañía de teléfonos. La participación de la ITT que preveía que íbamos a nacionalizar las comunicaciones, la compañía de teléfono. El ITT quería apoyar a Alessandri y con la CIA pasó dinero a esta campaña. El ITT financiaba, estaba dispuesta a financiar con millones de dólares a los órganos de gobierno de Estados Unidos para intervenir en Chile. Una parte de estos dólares financiaron propaganda negra. Era propaganda negra, o sea, fabricaciones sin base en hechos. La CIA estaba usando propaganda negra para influir al público chileno. Los diarios de oposición gastaban 5 veces más papel que los diarios que apoyaban al gobierno de la Unión Popular. La CIA pagaba periodistas o escritores para escribir documentos o artículos de análisis con las conclusiones de la CIA. Además de una campaña de afiches que exhibió imponentes tanques soviéticos entrando en Santiago, se anunciaba el fin de la religión católica, el fin de la vida familiar y hasta de la patria. Fue un gran esfuerzo de crear miedo en el pueblo chileno contra Allende, contra el comunismo. No veo por qué tenemos que sentarnos a esperar viendo cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Se catalogó a los chilenos como un pueblo irresponsable, y el gran papá tendría que imponer orden si este irresponsable pueblo tomaba decisiones erradas. Era una cuestión política, y Kissinger mantenía, como sabemos, la teoría del dominó, que según él caía Chile para ellos, era una derrota, y esto iba a traer influencia en toda América Latina e incluso en Europa. Un anexo de la CIA tiene por título Opción Extrema, derrocar a Allende, y analiza las ventajas y desventajas de instigar un golpe militar. Son instrucciones funestas, son instrucciones de producir un golpe de Estado de inmediato atroz. Es altamente probable que la exitosa participación de Estados Unidos en un golpe militar chileno nos libere de forma permanente de la posibilidad de un gobierno dirigido por Allende en Chile. Y que no pudieron aplicarse el 70 por resistencia dentro de Chile, incluso en 70 de las propias Fuerzas Armadas. Un fracaso que seguramente significaría la revelación de la participación de Estados Unidos tendría consecuencias graves sobre nuestras relaciones con Chile, en el hemisferio, en Estados Unidos y en otros países del mundo. El día en que los chilenos fueron a votar, nunca imaginaron que estaban en la mira de un hombre que en sí mismo representaba todo el poder de los Estados Unidos, Henry Kissinger. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos de prevenir la elección de Allende, él ganó las elecciones. Un triunfo por mayoría relativa, con el 36.3% de los votos. El Congreso tendría que confirmar al vencedor. El Comité 40 se reunió de urgencia para discutir los cursos de acción a seguir. Un golpe militar contra Allende tiene pocas posibilidades de éxito si no se lleva a cabo a la brevedad. El asesor Kissinger pidió una evaluación de las eventualidades que provocaría un golpe militar organizado ahora mismo en Chile con la asistencia de Estados Unidos. Con fecha 12 de septiembre de 1970, Corry, el embajador en Santiago, envió esta comunicación al Departamento de Estado. Creemos que en este momento está claro que los militares chilenos no están dispuestos, repito, no están dispuestos a intervenir para prevenir el ascenso de Allende al poder, sin que exista previamente una improbable situación de caos nacional y de violencia general. Llegó al país Edward M. Corry, nuevo embajador de Estados Unidos en Chile. Posteriormente se dirigió al Palacio de la Moneda, donde presentó sus cartas credenciales al presidente de la República, Eduardo Frei, con quien intercambió ideas e impresiones, declarando su admiración por Chile como ejemplo de democracia en América. 10 días después de la elección de Allende, el presidente de Pepsi-Cola, Donald Kendall, se apersonó en la Casa Blanca y le pidió a Nixon que le concediera una urgente audiencia a un chileno amigo y socio suyo, Agustín Edwards, el propietario del Mercurio. La reunión entre Nixon y el chileno Edwards se realizó el día 15 de septiembre. Se produjo una reunión en la Casa Blanca, subterráneo de la Casa Blanca estaba la oficina de Kissinger. Se produjo en la oficina de Kissinger. También asistió el ministro de Justicia de Estados Unidos.
Augustine Edwards entró en una conspiración con el gobierno de los Estados Unidos. Él llegó a Washington para empujar para una política dinámico y agresivo contra Allende. Kissinger, en sus memorias, le endosa al chileno Edwards la responsabilidad de haber presionado a Nixon. Evidentemente, es por lo que oyeron de Agustín Edwards que decidieron tomar esa decisión. Y se queda en Estados Unidos. Es nombrado vicepresidente mundial de la Pepsi-Cola. Y no regresó en toda la época del gobierno de la Unidad Popular. Richard Helms, el hombre de la CIA, anotó en su libreta de apuntes las instrucciones de Nixon tras la reunión con Edwards. Gastar duro. No importan los riesgos que haya que correr. Los mejores hombres disponibles. 10 millones, los que sean necesarios. Hacer aullar de dolor a la economía chilena. Se le intentó derrocar antes que asumiera, porque se sabía la dirección que iba a tomar el proceso. Ese mismo día de la reunión, le llegó la orden presidencial al embajador en Santiago. El embajador finalmente recibió un mensaje del Departamento de Estado dándole luz verde para moverse a nombre del presidente Nixon. El mensaje le dio la máxima autoridad para hacer todo lo posible. Estados Unidos aprovechó ese lapso de tiempo para hacer una acción cubierta que era de lo más importante, lo más fuerte, lo más radical que Estados Unidos ha hecho en cualquier parte del mundo. El par de hojas desclasificadas de los archivos secretos dice en su encabezado, Subject, Genesis of Project Fugel, algo así como el cinturón para Chile. El presidente Nixon ha decidido que un gobierno de Allende no era aceptable para los Estados Unidos. El presidente pidió a la agencia evitar que Allende llegue al poder o derribarlo. La agencia debe realizar esta acción sin coordinarse con el Departamento de Estado o de Defensa. Fue una operación que Richard Nixon ordenó el 15 de septiembre de 1970. El presidente Nixon puso en el campo a 2 equipos para conseguir un mismo objetivo. Uno vestía la camiseta oficial de Estados Unidos y estaba dirigido por el embajador Corry. Debía operar bajo un plan llamado Track One. Track One fue el track constitucional en términos de la CIA. Comprar votos de los congresistas chilenos para no ratificar la elección de Allende. Alessandri tenía la segunda votación. Entonces la triquiñuela consistía en elegir a Alessandri. Y Alessandri, inmediatamente de ser elegido, iba a renunciar, con lo cual Frei podía volver a presentarse, aunque Alessandri hubiera sido elegido por un solo minuto. El expresidente podía retornar la moneda sumando los votos del Partido Demócrata Cristiano y de la derecha. A pesar de estos esfuerzos, Frei rehusó interferir con el proceso constitucional y la maniobra de reelección se derrumbó. Fracasado el método político, quedó en el escenario el Track 2. Track 2, donde la CIA puso la gran mayoría de sus recursos y su energía, fue de estimular un golpe de Estado. Se trataba de crear las condiciones, el caos necesario para justificar la intervención militar. El 17 de septiembre, el vicepresidente de la transnacional ITT, Edgar Jerity, recibió un informe desde Chile. Algún grado de derramamiento de sangre parecía inevitable. Sabemos que al ejército se le ha asegurado plena ayuda material y financiera de parte del establishment militar de Estados Unidos. La transnacional especulaba con cuál sería la respuesta en caso de ir a golpear a la puerta de los cuarteles. Se cumplía un mes desde que Allende había sido elegido por mayoría relativa. El presidente Nixon tuvo otra reunión con Kissinger. Las instrucciones en los documentos, los Estados Unidos quiere un golpe de Estado. Vamos a apoyar un golpe de Estado en Chile y que los militares deben conocer este hecho. Este fue instrucciones directas en los documentos de la CIA de sede a la estación en Santiago. La Oficina Central de la CIA envió a Santiago este informe el 16 de octubre. La política firme y continuada es que Allende sea derrocado por un golpe. Tenemos que seguir generando una presión máxima hacia este fin. Es imperativo que estas acciones se realicen clandestinamente y en condiciones de seguridad para que el gobierno de los Estados Unidos y la mano norteamericana permanezcan bien ocultos. Ahí está con toda claridad.
actuar antes del 24 de octubre, día en que el Congreso chileno debía ratificar a Salvador Allende como presidente. El agente clandestino Anthony Sforza informó al jefe local de la CIA lo siguiente: Viaux espera unas 10.000 bajas en el área de Santiago antes de que las turbas izquierdistas puedan ser liquidadas. El resultado podría ser sangriento y prolongado, es decir, una guerra civil. Ustedes nos han pedido que provoquemos el caos en Chile. A través de la solución View, nosotros ofrecemos una fórmula para que el caos probablemente sea cruento. View puede dividir a las Fuerzas Armadas con algunas unidades del ejército secundándolo, mientras otras se mantienen cohesionadas en torno al general Schneider, es decir, Allende. Era un general constitucionalista. Entonces Estados Unidos llegó a la conclusión que había que remover al general Schneider y después reemplazarlo con otro militar tal vez para que se podía avanzar con el golpe militar. Sabemos, por un reporte de la CIA, que para provocar el golpe y colaborar con el ataque al general Schneider, llegó a Chile un número indeterminado de agentes al mando de David Atlee Phillips. Con una experiencia de 25 años en la CIA, este hombre anota en su historial el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954, un rol clave en la fracasada invasión a Cuba de 1961, y hay fuertes indicios de que él fue el agente de la CIA que, bajo la chapa de Maurice Bishop, se reunía con Lee Harvey Oswald, el misterioso hombre a quien se culpó de asesinar a Kennedy. El caso es que David Atlee Phillips no era un agente más de la CIA. La CIA estaba trabajando, según los documentos, con un general retirado, Roberto Vio, pero también con unos generales que ya están en el servicio. Camilo Valenzuela realmente fue lo más importante. Inmediato, Santiago. Subametralladoras y municiones están siendo enviadas por correo regular. Salen de Washington a las 7 horas del 19 de octubre y deben llegar a Santiago el 20 o 21 de octubre. Una reunión clandestina en las horas muy tempranas por la mañana. Un attaché militar de los Estados Unidos pasando estas armas. Se atacó el auto del general Schneider. Cuando el general Schneider iba a su oficina. Se disparó contra él. Él sacó su pistola para defenderse. Tenía hoteles, tenía la compañía de teléfonos. La participación de la ITT que preveía que íbamos a nacionalizar las comunicaciones, la compañía de teléfono. El ITT quería apoyar a Alessandri y sin base en hechos. La CIA estaba usando propaganda negra para influir al público chileno. Los diarios de oposición gastaban 5 veces más papel que los diarios que apoyaban al gobierno de la Unidad Popular. La CIA pagaba periodistas o escritores para escribir documentos o artículos de análisis con las conclusiones de la CIA. Además de una campaña de afiches que la CIA pasó dinero a esta campaña. El ITT estaba dispuesta a financiar con millones de dólares a los órganos de gobierno de Estados Unidos para intervenir en Chile. Una parte de estos dólares financiaron propaganda negra. Era propaganda negra, o sea, fabricaciones. Vivían imponentes tanques soviéticos entrando en Santiago. Se anunciaba el fin de la religión católica, el fin de la vida familiar y hasta de la patria. Fue un gran esfuerzo de crear miedo en el pueblo chileno contra Allende, contra cómo